Hola, hola, bienvenidos al estudio del Evangelio y el día de hoy dedicaremos la meditación a la pasión de Jesús, tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 14, al capítulo 23, verso 56. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan y, dadas las gracias, lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa, porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo: los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o quien sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para ustedes, como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribarlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Simón dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero Jesús dijo: te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes que hayas negado 3 veces que no me conoces. Y les dijo: cuando les envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, ¿les faltó algo? Ellos dijeron: nada. Les dijo: pues ahora el que tenga bolsa que la tome, y lo mismo alforja, y el que no tenga que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito: ha sido contado entre los malhechores, porque lo mío toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas.
Él les dijo: basta. Salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos, y los discípulos le siguieron. Llegando al lugar les dijo: oren para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se les apareció un ángel venido del cielo que lo confortaba, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Todavía estaba hablando cuando se presentó un grupo. El llamado Judas, uno de los 12, iba él primero y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaban con él, lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿herimos espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: déjenlo, basta ya. Y tocando la oreja, lo curó. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes, jefes de la guardia del templo y ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un salteador habéis salido con espadas y palos? Estando yo todos los días en el templo con ustedes, no me pusieron las manos encima, pero esta es su hora y el poder de las tinieblas. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Había encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y le dijo: este también estaba con él. Pero él lo negó: mujer, no lo conozco. Poco después, otro, viéndole, dijo: tú también eres uno de ellos. Pedro dijo: hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otro aseguraba: cierto que este también estaba con él, pues además es Galileo. Le dijo Pedro: hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo. Y el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras del Señor, cuando le dijo: antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y yendo fuera, rompió en llanto. Los hombres que le tenían preso se burlaban de él y lo golpeaban, y cubriéndole con un velo le preguntaban: adivina quién es el que te ha pegado. Y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. En cuanto se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo. Sumos sacerdotes y escribas le hicieron venir al Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Él respondió: si se los digo, no me creerán. Y si les pregunto, no me responderán. De ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: ustedes lo han dicho.
yo soy. Dijeron ellos: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Y levantándose todos ellos, le llevaron ante Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo: hemos encontrado a este alborotador en nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es el Mesías, el Rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el Rey de los judíos? Él le respondió: sí, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: ningún delito encuentro en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que por aquellos días estaba también en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verlo, por las cosas que oía de él, y esperaba presenciar alguna señal que él hiciera. Le preguntó con mucha palabrería, pero él no respondió nada. Estaba allí el sumo sacerdote y los escribas acusándole con insistencia. Pero Herodes, con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le puso un espléndido vestido y le remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo: me han traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de ustedes y no he hallado en este hombre ninguno de los delitos que le acusan, ni tampoco Herodes. ¿Por qué nos lo han remitido? Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte. Así que lo castigaré y lo soltaré. Toda la muchedumbre se puso a gritar a una: ¡fuera ese! ¡Suéltanos a Barrabás! Este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Pilato le habló de nuevo, intentando librar a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez le dijo: ¿pero qué mal ha hecho este? No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte, así que lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus gritos eran cada vez más fuertes. Pilato sentenció que se cumpliera su demanda. Soltó pues al que habían pedido, el que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Cuando lo llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque llegará días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos, porque si con el leño verde hacen esto,
con el seco, ¿qué se hará? Llevaban además otros 2 malhechores para ejecutarlos con él. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestiduras echándolas a suerte. Estaba el pueblo mirando, los magistrados hacían muecas diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores, colgado, le insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio éste nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya cerca de la hora sexta, cuando al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por el medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios. Ciertamente este hombre era justo, y todas las gentes que habían acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho. Estaban a distancia viendo estas cosas. Todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea. Había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo, que no había asentido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y estaba el reino de Dios. Se presentó y le pidió el cuerpo de Jesús, y después de descolgarle, le envolvió una sábana y le puso en un sepulcro excavado en la roca, en el que nadie había sido puesto todavía. Era el día de preparación y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo, y regresando prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer una pequeña reflexión del texto de la Pasión. Trataremos de resaltar los puntos principales. Pues este texto es utilizado en el Salterio en el Domingo de Ramos del ciclo C. Estamos en el contexto anterior de la Última Cena y en el posterior vendrá la resurrección. Jesús aprovecha
el marco simbólico de la cena pascual para comunicarles varias cosas importantes a los apóstoles. Son las últimas enseñanzas, son los últimos mensajes ya en lo privado, junto con ellos, como sus últimas recomendaciones. Les comparte su alegría de estar cenando con ellos, de estar en esta fiesta de la Pascua. Tiene algunos detalles en esta cena pascual. No aparecen o no se resaltan los panes ácimos. Hay una alteración como en el orden entre el pan, el vino, no aparece el cordero. Es como esta transición del ritual judío que ahora empieza a ser el ritual cristiano, que será la Eucaristía, la Cena del Señor, que es la celebración por excelencia en la comunidad cristiana, donde se simboliza la comunión con Dios. Jesús sería ahora la figura nueva del Cordero Pascual y de un Cordero definitivo, ya no en un sacrificio de un animal en sangre y repetitivo, sino en el mismo Hijo de Dios entregado para la salvación del mundo, en donde entrega su cuerpo, su presencia, su mentalidad, su psique y su sangre, que es la vida. Entonces lo que Jesús nos está entregando es su manera de vivir y de pensar y de obrar. Y que así es como comunicaba vida y como comunica vida, dándole un sentido definitivo a la misión mesiánica y a la misión que tendrán sus discípulos, que tendremos nosotros como discípulos. Es también el culmen de la práctica religiosa, en donde se ofrece Él mismo como la víctima de Dios. Es también un recordatorio del sacrificio de Abraham en su hijo, en donde Dios le provee la ofrenda en lugar de su mismo hijo. Aquí ya es una ofrenda definitiva, en donde el Hijo da la vida de manera libre, de manera gratuita, hacia toda la humanidad, lejos de todo egoísmo, lejos de toda mezquindad. Será una nueva alianza que será sellada de manera definitiva, en donde ya no habrá fin, en donde el Dios y el hombre la hacen sí mismo por todo su pueblo, y esta no se podrá romper. Jesús menciona que alguno de los discípulos, alguno de los cercanos, lo va a traicionar. Lucas pone en medio esta escena llena de dramatismo, como sabe hacerlo Lucas, tocando la impotencia de los apóstoles en el contexto de estas nuevas recomendaciones, en donde ellos se ven atacados por los criterios del mundo. Aún están confundidos y no pueden entender. Jesús les ha dado esta noticia de traición y ellos vuelven a discutir quién es el más importante entre ellos. Y esa es la verdadera pasión del Señor. Está queriendo darle las últimas palabras, las últimas recomendaciones, y no hay una conciencia, están alterados. Y esto trae un gran sufrimiento a Jesús. Les ha entregado de manera simbólica en la cena el cuerpo y la sangre para explicarles que entregará la vida, ya estando entregando la vida, pero ya de una manera definitiva en la muerte. Y los apóstoles no lo comprenden, siguen profundos, siguen inmersos en la inseguridad y la mezquindad. Jesús les recuerda que así como Él es el servidor, ellos también vienen a servir a los demás, de manera especial a los más necesitados, a los más vulnerables. Cómo ellos tienen que ser diferentes a los reyes del mundo, a las autoridades. Cómo ellos tienen que tener un cambio de mentalidad en este servicio, en esta entrega. Y se coloca a sí mismo como ejemplo, siendo servidores compasivos y misericordiosos. Jesús termina la enseñanza
renovando las promesas del reino, invitándolos a amar, a servir, invitándolos a participar de la vida plena en la dimensión del reino de Dios, a ser alimentados y alimentar con amor, en donde ellos juzgarán a las 12 tribus de Israel, pero será un juicio distinto, un juicio de amor, un juicio de misericordia, fuera de sus fantasías, de sus criterios antiguos, sino con los criterios nuevos que ha compartido Jesús a sus vidas, iniciando ellos una nueva comunidad, una comunidad que llevará a la salvación. Lucas coloca un diálogo de Jesús con Pedro, avisándole sobre las pruebas que se avecinan. Cuando Jesús se dirige a Pedro, no le llama Pedro, le llama Simón, Simón, como resaltando su antiguo estilo de vida, su fragilidad. Yo creo que Pedro se dio cuenta de esta diferencia al nombrarlo con su antiguo nombre y contesta con su antigua manera: yo estoy dispuesto de ir contigo a donde sea. Y luego se refiere a Pedro, ya no a Simón: hoy me traicionarás 3 veces antes de que el gallo cante. Tú tienes que confirmar a estos. Sí, serán sacudidos, sí, se dispersarán, pero he pedido por ustedes, he pedido por ti, para que tú vuelvas y también los animes a ellos, para que dejes de ser Simón y te conviertas en Pedro y superen esta prueba tan difícil. Y les recuerda cuando los mandó a la misión de 2 en 2 y que no faltó nada, diciéndoles: no les faltará nada, Dios proveerá, así como con el burrito en la entrada triunfal. No les faltará nada. Sentirán que les falta, pero esto pasará. Ustedes son los encargados de llevar adelante el reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo he llegado ya a mi fin, dice Jesús, pero esto continúa a través de ustedes. Jesús transmite el mensaje, aunque esto no es comprendido del todo por los discípulos, pero el mensaje se transmite. Este texto de la pasión aparece también en los otros evangelios sinópticos y en Juan. Como es común, Lucas lo presenta de una manera más abreviada, sí resaltando el drama de la traición y de la entrega, pero brincando un tanto lo sangriento de la tortura de Jesús. Nos presenta un Jesús con gran fragilidad humana, que atraviesa agonía, lucha, un combate, una crisis interior, que le habla a su Padre con transparencia y sinceridad, al encontrarse con Él en el huerto de los olivos terminada la cena. Otra vez esta afirmación, el huerto de los olivos, propio de Lucas. Y ahí, a la distancia de un tiro de piedra, que serán unos tantos metros, ¿no?, en la soledad y acompañado, un Jesús orante, de rodillas, que le suplica al Padre que aparte de él ese cáliz, compartiéndole lo profundo de su corazón, pero que se rinde a la voluntad de Dios, sabiendo que esa es la mejor decisión. Creo que también es ese ejemplo para nosotros en nuestras profundas crisis. Y nos pone la figura del mensajero de Dios, el ángel, que lo consuela, lo conforta y que de alguna manera le comunica la presencia de Dios que parece distante. Los discípulos no pueden acompañarle. Nos dice el texto que están en una profunda tristeza y por eso quedan dormidos. Jesús se aproxima a ellos y les insiste a orar para poder salir adelante en esta situación. Es una recomendación que también nos da a nosotros. ¿Cómo saldremos adelante en las crisis, en las situaciones? Orando. Vuelve a estar ahí con ellos y justo cuando está hablando aparece un grupo de personas, los criados del sumo sacerdote, y Lucas nos vuelve a recordar que están acompañados por el traidor, uno de los 12. Y se aproxima a Jesús, Judas, señalándolo y marcándolo con un beso, el drama de la traición. El beso que es un signo profundo de amor, de aprecio, de respeto, de cercanía. Judas lo pervierte y lo llena de traición. Lucas, igual que con los demás evangelios, nos dice que hubo un intento violento por defender a Jesús. Aquí no nos dice quién, pero uno de ellos toma la espada y le corta la oreja a uno de los criados. Tal vez fue un ataque directo, no nos habla de una oportunidad como de hacer estrategia, de acomodarse, de atacarlo por la espalda, sino un ataque frontal. Y Jesús los detiene y nos dice que le cura la oreja a este hombre que fue lastimado, un siervo del sumo sacerdote. Nos aclara que fue lastimado de la oreja derecha. Creo que en lo simbólico
Es una referencia hacia el sumo sacerdote, no se le puede dañar a él, sino uno de los criados. El lado derecho comúnmente nos hace referencia al lugar de la dignidad del cuerpo, pero ataca la oreja, ¿no? Como el lugar de la escucha, como diciendo, estos no pudieron escuchar, no pudieron entender, como si dijera les faltaba oído para entender. Y hace un gesto como de curar ese oído, como si pudieran restaurar esta capacidad de escucha. Al igual que los sinópticos, también hace este reproche de quienes van a buscarlo, que lo hacen como si fuera él un ladrón en la noche, en las tinieblas, haciendo referencia a que ese es su poder, en la oscuridad, en las tinieblas. Jesús dice, yo hablé públicamente, abiertamente en sus templos, y ahí no intervinieron, ahí no me tomaron, sino me toman en la oscuridad, como si fuera un ladrón. Lo aprenden, se lo llevan, y Pedro lo sigue a la distancia. Todos los demás ya no aparecen, se han dispersado. En el texto de Lucas, el único que permanece cerca y a la distancia es Pedro. Lo llevan a Jesús a la presencia del sumo sacerdote. Ahí a las afueras, en el patio, está esta hoguera donde Pedro está tratando de estar cerca, enterarse de lo que sucede, y lo empiezan a señalar. Tú andabas con él. Pedro lo niega. Y esto se repite una vez más y una vez más, vuelve a negarlo. Y nos dice el texto que se atraviesan las miradas de Pedro y Jesús cuando el gallo cantó. No sabemos si el gallo cantó, a lo que se refiere es que antes de que amanezca, ¿no? Las tinieblas también van a vencer a Pedro y sale a llorar amargamente esta traición. Pero Pedro inmediatamente, en esa mirada atravesada con Jesús, el texto no nos lo dice, pero yo creo que con un profundo amor puede tocar el arrepentimiento. Y esa mirada lo va a confortar para lo que viene. En la pasión, según el Evangelio de Lucas, Jesús es juzgado por el poder religioso y luego por el poder político. Primero ante el Sanedrín. Y todas las acusaciones son divinas, son teológicas, por haber dicho que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y se lo cuestionan a Jesús y él responde, yo soy. Donde afirman, ya no hay más que hacer. Pero al no poderlo sentenciar a muerte, porque estaba prohibido por las autoridades romanas, ellos quieren matarlo y lo envían a la autoridad. Primero a Pilatos, donde él quiere lavarse las manos, no sabe hacerlo bien, y está ahí con las autoridades, no hacen nada, porque no encuentra cómo acusarle, no encuentra un sentido por hacer esto, y al escuchar que ha hecho esto desde Galilea, dice, se lo voy a mandar a Herodes. Y Herodes quería conocerle porque tenía interés de ver algún milagro, alguna proeza de Jesús. Este Herodes es el que mató a Juan, y Jesús no le dirige ni una sola palabra, ya que son incapaces de atender el mensaje del rey. Herodes solo lo regresa con una vestidura a Pilato, que se encargue de él, que él decida. Igual Pilato sigue sin entender cuál es el mensaje que quiere transmitirle, y ante Pilato las autoridades tratan de acusarle de que es un revoltoso y que es un peligro para la nación y que está tratando de instigarlos, y que les dice que no paguen el tributo al César. Y colocan ahí en graves problemas a Pilato, por tener en paz la situación, por tener ahí su nombre en cuestión. Lucas nos presenta esta segunda comparecencia ante Pilato y el signo de dejar fuera o en libertad a algún judío por las fiestas, y aparece Barrabás. He visto explicaciones sobre esto de Barrabás, y en este intercambio del alborotador y asesino por Jesús, creo que es un intercambio real de la humanidad, y creo que con un juego de las palabras, Bar-Abba, el Hijo de Dios, es como un intercambio de los hijos de Dios por el Hijo de Dios. Los hijos de Dios que sí tienen culpa, los hijos de Dios que sí han cometido homicidio y que quedan libres ante el intercambio por el Hijo de Dios, que no tiene culpa. Y es el pago de la libertad de los hijos de Dios en intercambio por el Hijo de Dios. Pilato no puede dejarlo libre, solo con los castigos que menciona que les quiso dar. Dice que sea como ustedes lo piden ante la crucifixión, y va en camino hacia el Calvario.
Los tres sinópticos nos mencionan a esta figura de quien le ayuda, del Simón el Cirineo. Podría ser de una tierra de África, lo que es actualmente Libia, en donde lo toman y lo obligan a cargar esta cruz. Creo que ahí también simbólicamente es la participación corredentora de la humanidad al ayudar a Jesús a cargar esta cruz en el acto salvífico. Y como todos experimentamos este peso salvífico de la cruz junto con Jesús. Lucas coloca en la boca de Jesús las lamentaciones del texto de Jeremías, capítulo 9, versos del 16 al 20, aplicada a las mujeres que seguían el séquito de los condenados al suplicio. Yo creo que era una práctica común entre compasión y misericordia y entre morbosidad para ver el sufrimiento y la agonía de aquellos que experimentan placer ante el dolor. Lucas es quien nos presenta la expresión de misericordia de Jesús para los instigadores, los autores de la muerte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, colocando en voz de Jesús la conciencia de la falta de conciencia de estos seres humanos. Y por eso se les perdona, por su inconsciencia. También Lucas desarrolla el tema de los malhechores que están a los lados de Jesús. Aquí no aparecen los nombres, solo nos hablan de aquel que lo está torturando, que lo está acusando, que está haciéndole burlas, y aquel que le defiende, aquel que le pide que esté con él en el reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo. La escena de la muerte de Jesús en Lucas sigue la secuencia y eventos relatados en el Evangelio de Marcos. Nos mencionan en qué tiempo está. Nos hablan de la hora nona, que sería aproximadamente las 3 de la tarde. Y un signo importante es el velo del santuario, en el Santo de los Santos, que es rasgado, una gran tela que está cubriendo el lugar santísimo, que simboliza que Dios ha salido del templo, que se han eliminado los obstáculos de las autoridades, de la falta de acceso para la divinidad. Todos los actos de pureza y ritualismo han quedado abolidos en su totalidad, donde ya Jesús ha pagado por todas esas culpas y ha restablecido la comunión total, profunda e íntima con Dios. Jesús entrega su espíritu citando el Salmo 31, verso 6, en donde Jesús exhala entregando el espíritu al Padre. Lucas no menciona el grito de exhalación. Sigue igual que en Marcos, en donde expresa al centurión, el comandante de la guardia, el jefe de 100, reconociendo la inocencia de Jesús, y donde el centurión, una comunidad pagana, un hombre pagano, hace una profesión de fe. Ciertamente este era un hombre justo, donde dice tenía inocencia. Los seguidores aparecen a la distancia observando como testigos de todo esto que ha sucedido. Jesús es sepultado. Todos los textos mencionan a un tal José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín, era alguien notable, alguien de autoridad. Tuvo acceso con Pilato, le pide el cuerpo y gracias a él se le da sepultura. Esto tiene que ser rápido porque están en el día de la preparación y va a ser Sabbat y tienen que guardar todos los preceptos de descanso y de purificación. Las mujeres acompañan a Jesús para prepararlo, tenían que ungir el cuerpo, lo harían en Sabbat, faltarían a las normas, a las reglas, a las leyes por Jesús, prepararon el aceite en el sábado. Y creo que queda abierta esa pregunta. Ante la muerte de Jesús está la interrogante hacia los discípulos: ¿todo seguirá igual o nos atreveremos a hacer la diferencia? Bueno, este texto creo que muestra toda una tragedia, todas las consecuencias de aquel que quiere seguir a Jesús, del que vive como Jesús, de los que dan vida, del que ha proyectado vida, y de que eso sucederá a los que vivan como Él, y una invitación a seguir este proyecto como nos lo dice. Yo ya me voy, pero se quedan ustedes. ¿Cómo intervenimos nosotros ante nuestras propias injusticias, ante las injusticias de los otros? ¿Cómo hacemos cambios de mentalidad y de corazón
en nosotros mismos, en nuestros espacios, en nuestros entornos. Pues hoy iniciamos la Semana Santa en este domingo con este texto, si lo estás meditando en este contexto de Semana Santa. Aquí dejaremos los videos, este video en conexión para los demás días, si deseas meditarlos en el contexto de la Semana Santa, y también si lo haces de manera continua, pondremos después los textos de la resurrección para que puedas seguir con el estudio del Evangelio. Pues que esta meditación sea de gran provecho para tu vida, en el conocimiento de Jesús y en su seguimiento. Pues por mi parte sería todo. Pues invitarlos a que dejen ahí sus comentarios abajo del video, que le den me gusta si les gustó, compártanlo para que llegue a mucha más gente, suscríbanse al canal. La idea de hacer esto es difundir el Evangelio, pero también que nos pueda aportar YouTube y los otros espacios de redes, Facebook y demás, para poder tener el sostenimiento de nuestro espacio físico, de la comunidad de lavatorio, y que tenga esta parte autosustentable para poder seguir con nuestras obras. Pues bendiciones y nos vemos en el siguiente video.